días y bendiciones a todos. En este momento venimos con un pequeño video explicando cómo y qué hacer para realizar lo que es un artículo de opinión. Este video viene para lo que es el segundo trabajo de la primera quincena, conversando en familia sobre los valores. Sin más, pues continuamos. Aquí en esta imagen podemos observar lo que es un artículo de opinión. El título es Educar niños responsables. Título, ya lo podemos observar, es este. Este recuadro que vemos aquí es la introducción y este que podemos ver aquí es lo que es la conclusión. Aquí el que está subrayado es una argumentación. Vamos a seguir. Podemos ver otro artículo de opinión en el cual podemos ver aquí que este es el título, este es el autor, tenemos una imagen del autor, el nombre. Son características importantes en un artículo de opinión. Aquí una pequeña introducción. Seguimos y tenemos otro artículo de opinión. Ya usted puede ver cómo son los artículos de opinión. Aquí usted puede observar estas tres imágenes que yo le mostré y así puede tener una idea de cómo puede ser. No necesariamente tiene que ser igual como estos que yo le acabo de mostrar, pero son más o menos así. Queda usted su creatividad, el título y el tema del cual usted va a hacer su artículo de opinión. Vamos avanzando y aquí vamos a ver lo que es un mapa conceptual relacionado con lo que es el artículo de opinión. El artículo de opinión primeramente es un texto, primeramente hay que tener eso claro, es un texto y en el cual tiene dos puntos, el objetivo y el tema, que se desglosan. Su objetivo, bueno, tiene dos puntos importantes. Y el tema, bueno, el tema puede variar porque hay muchísimos temas de los cuales podemos hacer un artículo de opinión. Bueno, entre los temas podemos mencionar política, economía, sociedad, ecología. Esos son 4 de lo que yo puedo colocar ahí. Ahora, pueden haber muchos. Objetivo, bueno, influir y despertar. Influir en las personas, influir en el público. Despertar, despertar ¿qué? El interés. Pero el interés ¿de quién? Del lector, de quien va a leer el artículo de opinión. Ahora, con un punto de vista del escritor, en el cual luego que usted expone lo que son sus argumentos, expone lo que es el tema del artículo de opinión, al final usted tiene que dar su punto de vista. Ese punto de vista puede ser que usted esté de acuerdo o esté en desacuerdo de lo que usted está exponiendo, de lo que usted está tratando, ese artículo de opinión. Esos son puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Proseguimos. Entonces aquí vamos a ver estructura del artículo de opinión. ¿Cuáles son las partes? Veamos. Primero es el título, o sea, el nombre del autor y la fecha también. Si usted quiere colocar la fecha, sería muy importante eso. Otro punto es la introducción. En la introducción usted va a presentar lo que es la controversia, lo que es la postura del autor en relación al tema del artículo de opinión. Viene luego lo que es el cuerpo o desarrollo. Aquí usted va a exponer unos argumentos sobre lo que se va a sustentar, sobre lo que se sostiene la opinión de esos argumentos en el artículo de opinión. Ahora, para desarrollar lo que es ese cuerpo de desarrollo,
habría uno que tener claro cuáles son esos puntos, cuáles son esas claves. Aquí yo le voy a presentar algunos trucos que usted puede tomar en consideración para realizar, para desarrollar lo que es ese cuerpo. El cuerpo es la parte principal del artículo de opinión. Luego de eso viene lo que es su argumentación, que es ahí donde usted tiene que emitir algunos argumentos para convencer al público. Entonces, ¿cuáles son esos trucos? Bueno, hazte preguntas sobre ese tema. Primero usted tiene que saber cuál es el tema del cual usted va a hacer ese título. Por ejemplo, veamos. Usted va a elegir el tema y vamos a decir que el tema es sobre la crisis económica. Luego, sobre ese título, sobre ese tema, ¿cuáles preguntas podemos sacar de ahí? Bueno, las que vienen a continuación. ¿En qué afecta a la gente la crisis económica? ¿Qué consecuencia tiene la crisis económica? ¿En qué me afecta a mí la crisis económica? ¿Cómo se podría solucionar la crisis económica? Esas son 4 de las preguntas que se pueden hacer. Pueden haber muchas más. Mientras más pregunte, mucho mejor. Porque así usted va a tener más preguntas para hacer lo que es el cuerpo de ese desarrollo del artículo de opinión. Luego que ya usted tiene el título, la introducción y el cuerpo, viene lo que es la conclusión. En la conclusión te invita a hacer una reflexión sobre el tema o caso discutido. O sea, te invita a hacer una reflexión sobre qué tú has llegado luego de hacer ese artículo de opinión. Aquí ya usted puede ver, estas son las partes que tiene lo que es un artículo de opinión y que usted tiene que tomar en consideración en cada una de esas partes. Continuemos. Luego que vimos lo que es la estructura de un artículo de opinión de cada una de sus partes, vamos a ver las condiciones de un artículo de opinión. Tenemos aquí, estas son 5 características, 5 condiciones que debe de presentar lo que es un artículo de opinión. Primeramente lo que es su extensión, temática, relevancia, autor y subjetividad, y el lenguaje claro y ameno. Son características que deben de estar presentes en un artículo de opinión. Primeramente vámonos con lo que es la extensión. Como máximo tiene que tener de 500 a 800 palabras y esos textos tienen que ser de poca extensión. La temática tiene que ser fresca y actual, que llame la atención del público, que sea de interés general, que de verdad tenga importancia. Es la opinión personal del autor basada en sus conocimientos. La opinión del lector no necesariamente está de acuerdo con lo que piensa el público lector. El lenguaje tiene que ser sencillo, que se acerque al lector con el escritor. Un lenguaje entendible y fácil de analizar. Entonces vamos a ver cómo quedaría visualmente hablando, luego que ya vimos lo que es la estructura, vimos las características, condiciones que deben de presentarse en un artículo de opinión. Entonces vamos a ver cómo sería visualmente un artículo de opinión. Ya vimos 3 ejemplos al principio, pero vamos a ver el que en este momento voy a hacer. Primeramente un fondo. Usted decide cuál sería el fondo que usted va a utilizar. Entonces vamos a colocar lo que es el título de este artículo de opinión. Y luego vamos a colocar lo que es un subtítulo. Un fenómeno que amenaza al ecosistema. O sea, la extinción de las abejas, un fenómeno que amenaza al ecosistema. Entonces vamos a colocar el autor y la fecha. Colocamos la fecha y ahora el autor. Luego que ya tenemos estas partes, lo que es el título, subtítulo, el autor y la fecha, entonces ahora viene lo que es la introducción. Aquí tenemos un pequeño texto. No es ningún secreto que el ser humano está dejando una huella demasiado negativa en el planeta.
ríos, mares contaminados, polución en el aire, extinción de flora y fauna. Esto tiene que ver con lo que es la introducción. Aquí una imagen que está relacionada con el tema. Entonces seguimos y este pequeño párrafo aquí, donde usted lo ve, es la introducción. Y ahora seguimos colocando, pero ahora en lo que es el cuerpo o desarrollo. Este es parte del cuerpo desarrollo y este otro también. Y ahora viene lo que es la argumentación, una pequeña reflexión, que es esta que viene a continuación. Entonces, ese podría ser lo que es un artículo de opinión. Todo depende de usted, su creatividad, cómo usted lo quiere hacer. Lo importante en un artículo de opinión es que tiene que tener todas sus partes, que son las que anteriormente se había mencionado. Entonces, vamos a resaltar aquellas partes. Tiene que tener un artículo de opinión. Dijimos que tiene que tener un título y es este que podemos mencionar que tenemos aquí arriba, la extinción de las abejas. El autor, Edward Madero. La fecha acá, este es un subtítulo. Y luego vemos aquí que este es la introducción y colocamos una imagen. Luego acá, este es el cuerpo o desarrollo que está de color verde. Y al final, no lo voy a subrayar, es la pequeña reflexión relacionada con el tema. Entonces ya usted puede ver, de esta forma es que puede quedar lo que es un artículo de opinión. Espero y esta explicación de lo que es un artículo de opinión, cómo puede ser, qué usted puede hacer, cómo usted lo puede hacer, le sirva de mucho en lo que es su preparación y ampliación de sus conocimientos. Si le gustó el video, y yo sé que le gustó, suscríbase, regáleme ese like, comparte el video con sus amistades y allegados y nos vemos en el próximo. Se me cuidan mucho. Bendiciones.